Nuevamente con los buenos días a cada uno. Se dice por estos días que el mundo y la vida avanzan vertiginosamente y quizás si hay mucho de cierto, ya que en esto en muy corto tiempo vemos cómo se han desarrollado tantas y variadas formas de ser y de vivir que arrastran a la humanidad con tanta ligereza que la sociedad se conforma a esos nuevos estilos de una manera demasiado fácil, adoptando creencias que parecen modernas, pero no son más que antiguas desviaciones religiosas con nuevos y sofisticados atuendos. No es exagerado afirmar que nuestra generación en cuanto a la fe no dista mucho del pluralismo religioso, con sus innumerables ritos y creencias de los siglos que caracterizaron los comienzos de la iglesia cristiana en una sociedad sacra donde el Estado y la religión se fusionaban para mutuo provecho. La nueva espiritualidad de hoy es la misma del pasado. Impone aparentes nuevas modas en la fe y en la adoración, donde el cristiano común está expuesto a extraviarse, seducido por el mismo engaño diabólico de tiempos remotos. Hoy el peligro, hermano y amigo, no viene a usted solamente vestido de demonio. También se aparece a usted vestido de un halo espiritual y cristiano. Se presenta como amigo de Cristo y no como un anticristo abierto. No exige renunciar a Jesús, al Jesús de las Escrituras. Solo nos anima a modernizarlo un poco, actualizarlo. Pero no toda espiritualidad conduce al verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No toda experiencia espiritual es genuina y viene del Espíritu de Dios. Y eso es lo que pulula en nuestro mundo actual. Y la pregunta es, ¿cómo perseverar en una fe genuina, bíblica, en un mundo anticristiano, donde el diablo sutilmente se camufla con expresiones espirituales pseudocristianas? ¿Cómo saber dónde está la verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 13 y especialmente el verso 11 al 18 que leíamos públicamente fue escrito para momentos como este, para iglesias como la nuestra, para creyentes como usted, para personas que buscan una experiencia espiritual como
el que nos visita esta mañana en este salón. Para eso se escribió Apocalipsis 13, para que sepamos cómo perseverar en Cristo, en el verdadero Cordero de Dios revelado en las Escrituras, para no ser engañados por un imitador. Hoy el Señor quiere hablarle a usted, enseñarle cómo perseverar en Él, resistiendo la falsa espiritualidad, haciendo un discernimiento de las señales que parecen genuinas, pero no lo son, y teniendo sabiduría para distinguir el espíritu que mora en este mundo. Así que hoy he llamado nuestra meditación: perseveremos en Cristo frente a la espiritualidad anticristiana. Perseveremos en Cristo frente a la espiritualidad anticristiana. Y veremos esto bajo tres enunciados. En primer lugar, veremos cómo resistir en Cristo la falsa espiritualidad anticristiana. En segundo lugar, veremos también cómo resistir en Cristo haciendo un discernimiento de las señales de la espiritualidad anticristiana. Y en tercer lugar, estaremos meditando de cómo resistir en Cristo con sabiduría frente a las exigencias y el control de la espiritualidad anticristiana. Esto que el Señor nos presenta en esta mañana, insisto, no es algo del pasado, es algo vigente. Y nuevamente volvemos a recordar el tema, el propósito de todo el libro de Apocalipsis que estuvimos estudiando cuando empezamos este libro. Es una carta de Cristo para la iglesia de todos los tiempos, ¿lo recuerda? Es una carta de Cristo que nos abre los ojos acerca de la realidad de los últimos tiempos y los peligros que la iglesia enfrenta, pero que el verdadero creyente siempre sale victorioso frente a los mismos, porque en Cristo usted como creyente y toda la iglesia somos más que vencedores, porque Él ya venció al enemigo. Vamos al primer punto: resistamos en Cristo la falsa espiritualidad. Como acabo de decir, la iglesia cristiana en el siglo I no dista mucho de la de hoy, solo que tiene una apariencia un poco novedosa, distinta. Cuando Dios inspiró a Juan esta enseñanza, lo hace para preparar a su iglesia, prepararlo a usted para una batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿lo recuerda? Porque ya hemos aprendido que el Señor quiere dejarnos ver, ha corrido
ha corrido el velo para que notemos qué es lo que hay detrás de todas las cosas, según lo que Él permite y según cómo Él está conduciendo soberanamente el mundo. Y Él nos advierte de esa batalla espiritual, insisto, en la que el verdadero creyente saldrá vencedor espiritualmente también, pues su alma está perfectamente guardada en Cristo. Puede ser, como cantamos en un himno, que nos arrebaten nuestros bienes, que hieran nuestros cuerpos, que aún nos quiten la vida, pero nuestra alma está segura en las manos de Dios y nada nos arrebatará de ella. Cristo ha vencido. Hermanos, les ruego si pueden llevar la niña al... Cristo ha vencido. Y por eso el capítulo 12, hermanos, les comparto un gran descubrimiento. El capítulo 12 por eso está antes del 13. Y no lo digo en broma. No, es que en este capítulo 12 el Señor ya nos mostró cómo Él ha vencido al enemigo de nuestras almas, a Satanás, ha herido al dragón, la serpiente antigua, en la cabeza, y su herida es mortal. Y aún así, este sigue buscando hacer el mayor daño posible a su alma, mientras pasa su larga agonía que desembocará en su muerte y condenación también por los siglos de los siglos en el lago que dice la Escritura arde con fuego y azufre. Ese enemigo herido mortalmente lo persigue a usted cada día. Pastor, pero yo no veo esa persecución. Sí, recuerde, no se trata de mirar lo que tenemos ante nuestros ojos, sino ver con los ojos espirituales qué hay detrás de las circunstancias que nos rodean. El enemigo lo persigue a usted como creyente utilizando aliados espirituales que son demonios y aliados humanos para buscar dañar su vida espiritual e intentar destruir la iglesia, aunque su intento va a ser inútil. Y el Señor desde su trono alto y sublime se ríe del enemigo, pero permite y conduce el mal que el enemigo pretende hacer. Y el Señor lo tiene al control para su bien, hermano. Sí, para su bien. Deja que el enemigo actúe contra nosotros. ¿Para qué? Para someter nuestra fe bajo prueba. Como dice la Escritura, así como el oro, ¿recuerda? Que se prueba con fuego, para que así nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, al que usted y yo amamos sin haberlo visto, en quien usted cree y se alegra con gozo inefable y glorioso hasta obtener la esperanza de su fe, que es la salvación de su alma.
¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. El capítulo 13 detalla la furia de la guerra espiritual que libra la iglesia contra el enemigo. Una iglesia que va transitando por un desierto, lo recuerda en el capítulo 12, lo vimos. Y es de eso que trata el capítulo 13. Lo hemos dividido en dos partes, dos porciones, según la estructura gramatical del pasaje. Primero, lo que vimos hace 8 días, del versículo 1 al versículo 10, que nos habla de una bestia horrible, terrible, fuerte, que sale del mar, ¿lo recuerda? Y la segunda parte va del verso 11 al 18, que habla de la bestia que sale de la tierra. Y ahí está entonces el cuadro completo. ¿Cuál cuadro? Bueno, ese cuadro que el Señor quiere mostrarnos. Ese cuadro de dos bestias aliadas de Satanás, sus colaboradoras, sus agentes. Así es que debemos acercarnos al capítulo 13 y entender que ambas bestias están conspirando junto al dragón contra la iglesia, contra los santos. Ese es el contexto del capítulo 13. Y ahora el Señor nos quiere develar la identificación de la segunda bestia. Ya conocimos la primera bestia en la pasada oportunidad. Así que, en primer lugar, identifiquemos la segunda bestia. ¿Qué representa esa segunda bestia? ¿Qué características tiene? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy interesante, ¿no le parece? Note que esta bestia se caracteriza por una apariencia de cordero. ¿Sí lo notó? Así que, para no darle tantas vueltas, esta bestia es una imitación de Cristo. Sí, es un falso Cristo. Es un pseudo Cristo. No es el Cristo verdadero. Porque dice el mismo autor, porque habrán y saldrán muchos anticristos. ¿Sí lo recuerda? Ya es el último tiempo, dice Juan, desde el siglo I. Y ya hay muchos anticristos. Y el apóstol Pablo insiste en que ya estamos en ese último tiempo también. Y aquí aparece entonces una copia, una apariencia de cordero, un falso Cristo. Tiene apariencia de bondad, pero esconde otra cosa. Mire cómo lo describe el versículo 11. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero, nota el pero, esconde algo. Su forma de hablar revela el espíritu que está en él.
Hay una apariencia externa, pero en el fondo hay algo. Dice que habla como qué, como dragón. Y usted ya sabe quién es el dragón. El dragón, dice la Escritura aquí en el mismo contexto, es la serpiente antigua, Satanás. Déjeme decirle aquí que la primera bestia, en apariencia, era horrible. ¿Recuerda? Sí, se describe como un leopardo, pies de oso, boca de león. Dice que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. No, tenía una apariencia intimidante. Pero cuidado, esta bestia tiene una apariencia de un corderito. No es una apariencia monstruosa. Y como parece un corderito, pues también parece que inofensiva. Parece muy espiritual. Parece que también es cristiana. Y le ruego que vaya pensando en tantos letreros que usted encuentra solo en esta ciudad que dicen Iglesia Cristiana tal. Esta apariencia inofensiva es muy engañosa. Esconde algo terrible. Habla como dragón. Ese es el idioma de Satanás. Esa segunda bestia se presenta similar a un Salvador, a un Redentor, al Cristo verdadero, pero es muy distinto, muy diferente. Este Cordero no es el que va a salvar las almas, no, este Cordero malvado más bien es el que va a condenar las almas. Va a destruir muchas almas. Porque tiene un espíritu diabólico. Y como también el Evangelio nos enseña, el enemigo, el diablo, no vino sino ¿para qué? Para matar, huir, destruir. Es un falso salvador que ofrece también una salvación falsa. ¿Hay falsos evangelios en medio de nosotros? Claro que sí. Así que debemos estar atentos y resistir esta falsa salvación. Resistamos al falso cordero. Sería lo segundo aquí a considerar. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ambas bestias tienen una influencia maligna, ¿sí lo está notando? Porque dice que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la segunda bestia, perdone que esto sea como un trabalenguas, ¿no? La segunda bestia entonces tiene el poder de la primera bestia, que a su vez es un poder prestado, ¿recuerda? Porque dice que la primera bestia, hace 8 días lo mirábamos en el texto, recibe esa primera bestia el poder ¿de quién? Del Señor, que le da permiso, le da autoridad para hacer estas cosas. Algunos estudiosos, y creo que es muy sensato decirlo aquí,
Lo que nos presenta el capítulo 13 es la Trinidad diabólica. Sí, vaya pensando en eso. Porque el enemigo quiere es aparentar y quiere imitar al verdadero Dios. Quiere hacerse igual a Dios, lo recuerda allá en Génesis. Entonces aquí está la Trinidad diabólica. Está la primera persona, que sería el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Pero tiene a su cordero, esta bestia que sale de la tierra. Pero tiene también otra ayuda, que es la bestia que sale del mar, que fue la que vimos hace 8 días, ¿lo recuerda? Así que aquí se nos descubre cuál es la realidad que hay detrás de lo que nos rodea, no solamente en el aspecto que veíamos hace 8 días relacionado con el Estado, el poder político, la organización social, ¿lo recuerda? No, ahora también estamos hablando del aspecto religioso, espiritual, que se mueve en el mundo, que aparenta ser cristiano, pero tiene finalmente otro espíritu, otros intereses. Ambas bestias tienen una influencia maligna, pretenden destruir la verdadera adoración a Dios, pretenden arrebatarnos la verdadera revelación de Dios en Cristo, el verdadero evangelio, la verdadera consagración, la verdadera piedad que debemos a Dios. Por eso esta segunda bestia es otro Cristo, que apunta a un Dios diferente, un Dios que enfatiza cosas temporales, intereses humanos. Es una espiritualidad donde predica, una espiritualidad que proclama codicia, bienestar temporal. ¿Sabe usted de eso? Yo sé que usted sabe de eso, porque yo lo he escuchado a usted hablar mucho de que usted se la pasa en internet escuchando a fulanito y a sutanito y al otro y al otrico. Y algunos de ustedes, como yo, hemos salido también de otros sectores llamados cristianos, pero que proclaman otro Cristo. Proclaman otra buena nueva. Proclaman la buena nueva del estar bien, de tener una buena familia, de tener buenos hijos, de tener buen éxito, de tener buena casa, de tener buen salario. ¿Se ha oído ese evangelio? Ese es el que apunta a otro Dios, el del bienestar temporal como lo prioritario. Y ese es el evangelio, esa es la predicación, ese es el Cristo que está buscando erosionar la fe del verdadero creyente, socavar sus fundamentos, quitar la base sólida sobre la cual debe descansar su alma, para que mire otras cosas que van a debilitar su vida espiritual, que lo van a concentrar en intereses mundanos, materialistas, humanistas. Abramos los ojos, hermanos. Recuerda lo que dice el versículo 9: si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Y aquí una lección muy práctica. ¿No dice la Escritura que no debemos ignorar las artimañas del diablo?
Si el diablo no, o mejor, si el diablo logra muchos de sus objetivos con su primera bestia, el poder político, y logra arrastrar a cristianos, y logra convencerlos, y logra seducirlos, y logra arrastrarlos, pues los que no se dejan arrastrar por ese poder político y por esos ideales, entonces ahí está ahora la espiritualidad religiosa falsa, y ahí trata entonces ahora bueno, llamarlo, seducirlo también, porque ese Satanás, él puede presentarse bestial como en el imperio, como en la fuerza del Estado, pero también puede mostrarse seductor, encantador en el sistema religioso. Y debiéramos preocuparnos por los dos, pero quizás más por esta segunda bestia, porque esta bestia aparenta bondad. La primera bestia se muestra un poco más como es, su maldad no se esconde tanto, pero esta primera bestia, esa primera bestia del Estado muestra incluso sus blasfemias contra Dios en sus 7 cabezas que ya vimos, etcétera. Pero esta bestia no, esta se muestra como el corderito, recuerde. Y ahí está entonces los que corren tras de esos mensajes terapéuticos, esos mensajes moralistas, esos mensajes legalistas, para que le ayuden a usted a tener una mejor familia, le ayuden a usted a ser un mejor padre, le ayuden a usted a ser una buena madre. ¿Para qué? Para estar más contento, más feliz, más tranquilo aquí en esta tierra, para que todas las cosas le salgan bonitas, para que usted no tenga afanes ni pruebas. Y lo seducen y lo engañan. Y me temo que algunos de nosotros, frente a esas enseñanzas religiosas, aún no están atentos. Porque todo tiene apariencia de cordero. Un cordero que se le puede acariciar la cabeza. Y se le llama a todo cristiano, evangélico, reformado. Y el león rugiente está detrás de él. Recuerda lo que el Señor en el Sermón del Monte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Querido hermano, querido amigo, hay muchas voces por ahí de espiritualidad con apariencia de corderos buenos, de amigos de Cristo. Pero tenga cuidado, no todo es espiritualidad genuina, bíblica. No crea en reformas agradables y fáciles. Hoy, este cordero esconde su mal, esconde su veneno de una manera muy sutil. Y lo que está buscando en el fondo lo revela el versículo 12. Volvamos al texto, por favor. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y mire el propósito: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Finalmente apunta hacia el mismo objetivo de la primera bestia. Esa bestia que ya dijimos, ¿qué intenciones tiene? Una bestia que promueve la centralidad en el hombre, con
sus supuestas ideologías de igualdad de derechos, de autonomía, el humanismo en su máxima expresión, donde la existencia de Dios cada vez se ve más borrosa, más imperceptible. El sistema que quiere seducir a todos a que se conformen a una misma manera de pensar según ese poder político. Un sistema religioso centrado en el hombre, antropocéntrico, va abriendo, va allanando el camino a esas ideologías políticas. Así que, hermanos, debemos estar alertas, atentos, tener más cuidado con esta bestia. Tal vez más cuidado que con la primera. Esta es más sutil, esta es más engañosa. Es fácil identificar la persecución abierta. Es fácil identificar la blasfemia contra Dios, los principios, el Estado mostrándose contra los principios y valores del reino de Dios. Es mucho más fácil identificarlo, pero esta bestia es más sutil. El error religioso se oculta bajo la espiritualidad, bajo la apariencia del cristianismo. Se presenta como evangélico, se presenta como reformado, se presenta como cristiano, se presenta de muchas formas, pero siempre mostrándose muy espiritual. Así que el Señor nos está advirtiendo cuidadosamente, detalladamente sobre la apariencia de esta segunda bestia. Pero debemos avanzar al segundo punto, y es: resistamos con discernimiento las señales de la espiritualidad anticristiana. Resistamos con discernimiento las señales de la espiritualidad anticristiana. Mire conmigo versículo 13 al versículo 15. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí se nos da otra característica del poder religioso espiritual anticristiano. Usa muchas estrategias para seducir, para convencer a los incautos. Esos incautos que siempre ponen su esperanza en todo lo que soluciona sus problemas más inmediatos, en todo lo que estimula también más sus sentidos, en todo aquello que acaricia sus emociones, en todo lo temporal y en todo lo que lo pueda dejar maravillado. A esa clase de personas apunta esta espiritualidad anticristiana. Por eso el Señor permite que haga grandes señales, que maraville a los que las observan. Un ministerio de engaños, milagros y adoración forzada, señales mentirosas, grandes maravillas hace la bestia. Dice el verso 13, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, cosas extraordinarias. Y sabe una cosa, hermano, yo he oído, no me consta, pero parece que las fuentes son confiables, de ciertos lugares donde se predica, entre comillas, la Biblia y el cristianismo, y se hacen cosas asombrosas.
que llueve polvo de oro del cielo. ¿No ha oído? Pues está mal informado entonces. O mejor que no sepa dónde es. Pero es en serio. Pastores que dicen eso. Que sanan toda clase de enfermedad con un solo chasquido de sus dedos. Que tienen la autoridad sobre el Espíritu Santo para llenar del impacto del Espíritu Santo a todos los que están presentes, y todas las personas quedan maravilladas. Que se habla cara a cara con los demonios. ¿Ha oído eso? ¿No le parece eso maravilloso? Claro que es maravilloso, pues yo no tengo esa experiencia. Milagros por doquier. Su objetivo es validar su espiritualidad falsa. O si no, apelan a grandes espectáculos. Llenos de luces, colores, humo. Yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando. Donde el pastor de repente sale de lo profundo de la tarima, y hace una entrada apoteósica. Yo sé que usted lo ha visto. Y todos maravillados. Pero son milagros, son señales, son espectáculos que llevan a la idolatría, que distraen de lo importante, de la centralidad del Evangelio, de Cristo. De su obra, del avance de su reino en nuestras vidas, de la mortificación del pecado como parte de su operación en nuestras almas, del llamado que nos hace a tomar la cruz y negarnos para vivir para su gloria. Pero en medio de todas estas grandes señales, ese objetivo se pierde, se disipa. Por eso es una espiritualidad engañosa, al punto que terminan adorando una imagen distorsionada de Dios y de Cristo y del reino. Quiero que vaya conmigo, por favor, en su Biblia a Mateo. Capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos. Y esta advertencia no es nueva. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, por favor, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1 en adelante. Mire conmigo, por favor, allá en su Biblia. Cuando se levantare en medio de ti profeta
o soñador de sueños, si te anunciare, ojo, señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos ¿de qué? De dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ¿qué? Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué imagen están presentando de Dios? ¿Qué ídolos están llevando a que se adoren aquellos que están haciendo estos espectáculos, estas señales, estas maravillas? El Dios del bienestar temporal, el Dios de la riqueza temporal, el Dios de la paz temporal, el Dios de todo lo temporal, y no del reino que no es de este mundo, el reino de Dios. Esa espiritualidad anticristiana no solamente seduce de esa manera, sino que llegará a escalar al punto de buscar que se reprenda, que se persiga y que se obligue a todas las personas a seguir su falsa espiritualidad. Mire cómo dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Para los creyentes del siglo I, estas palabras tenían un sentido muy especial, porque era muy cercano a su experiencia. El Imperio Romano muy rápidamente escaló la veneración y obediencia al César a la adoración mediante imágenes que se distribuían por todo el imperio para que todos los ciudadanos del imperio le rindieran adoración y culto a esa imagen. No sabemos si esto llegará a ser algo tangible, lo cual podría ser manifestaciones demoníacas que en las postrimerías del fin del mundo puedan llegar a manifestarse. Pero lo cierto es que será algo que el Señor en su soberanía va a permitir. Dice, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo aquel que no le adore. Sea cual fuere el significado específico de estas cosas, representa entonces una religión corrompida, un poder que quiere sujetar y que quiere someter a todos bajo su dominio con la ayuda del poder estatal, porque dice que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A cuál bestia? Bueno, la bestia de hace 8 días, la bestia que salió del mar, la que fue herida, dice el versículo 14, y volvió a revivir. Esa bestia de la que hablábamos ahora se une
con la religión, con la espiritualidad anticristiana, la bestia que sale de la tierra para perseguir a la iglesia y someterla a sus intereses. Y esto nos lleva a la conclusión: resistir con sabiduría a las exigencias de la espiritualidad anticristiana. Y por causa del tiempo vamos a dejar este tercer punto, que es tan intrigante para muchos, pero que desde ya le digo, ese no es el centro del mensaje. Hermanos, Apocalipsis 13 no fue escrito para hacer cuentas, cábalas matemáticas, identificar personajes oscuros. No, Apocalipsis se escribe para mostrarnos que Jesús reina sobre todas las cosas. Él es el que tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Él conduce todas las cosas en el universo y Él está al control incluso de esta bestia, de este dragón y de sus dos bestias. Ese dragón ya está herido mortalmente y el Señor permite y conduce el mal que hace para bien de su iglesia. Eso es lo que nos quiere mostrar nuestro texto, y que el creyente debe estar atento, debe estar perseverando, debe estar resistiendo con sabiduría, con discernimiento, con perseverancia. El Señor no nos está llamando a hacer teorías ni hacer cábalas, insisto, extrañas. No, nos está llamando es a afincarnos más en nuestra fe, a afincarnos más en nuestra esperanza que es en Cristo, a afincarnos más en que en Él somos más que vencedores, que aun cuando la bestia del Estado, la bestia de la espiritualidad anticristiana vaya acorralándonos cada vez más, quiera arrastrarnos en sus intereses, nosotros nos mantenemos sólidamente afincados en nuestra fe y en la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no caminemos con miedo, sino con discernimiento. No camine con ansiedad, sino con perseverancia, con fe, con esperanza. No camine solo, sino camine recordando que Cristo prometió que Él estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor guardará las almas, guardará su alma, que es lo más importante, y que no debemos temer al que pueda matar el cuerpo, sino que debemos temer si nuestra alma se arruina en el infierno. Querido amigo, usted que no es creyente, esto no es una fábula, no es un cuento de hadas, no es una invención para llenarlo a usted de miedo, de terror. No, esa es la revelación, es la verdad del Señor Jesucristo para decirle a aquel que está todavía en tinieblas, que se ve seducido por estas influencias satánicas que lo rodean, que ha puesto su confianza en el hombre, que ha puesto su confianza en instituciones humanas, ya sea del Estado, ya sean religiosas, para que usted sepa que detrás de esto está Satanás, que quiere arruinar su alma en el infierno, y Cristo le advierte para que se arrepienta, para que crea, para que vuelva su mirada a la mano extendida de gracia en Cristo Jesús y corra por su alma, abrace a Cristo y sea salvo. Querido amigo, ese es el mensaje. El enemigo quiere arruinar su alma en el infierno. Utiliza todos los medios, y muchos, incluyéndolo quizás a usted, están cegados, seducidos y van tras de ese tipo de esperanzas
y de cristos falsos, arrepiéntase, crea. Solo así su alma estará guardada en el poder de Cristo, y solamente así usted tendrá una verdadera esperanza de salvación, de perdón y de vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por Jesucristo. Señor, te suplicamos, danos la luz que necesitamos. Danos, Señor, la firmeza, danos la perseverancia. Aumenta nuestra fe, Padre, para que en Cristo podamos enfrentar al enemigo de nuestras almas. Señor, guárdanos de que el enemigo socave nuestra fe. Guárdanos, Señor, de que el enemigo nos distraiga, que el enemigo nos seduzca, Padre, que debilite nuestra fe, que erosione un poco nuestra confianza. No lo permita, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a perseverar, como dice tu palabra, a estar firmes en la paciencia y la fe de los santos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.